Listo. Para que tengamos nuestro registro de esta reunión de la Red Internacional de Investigación de Ciencias Económicas y Sociales, RICES, en la reunión del 13 de mayo del 2021, que estamos iniciando 5 de la mañana. Como hemos establecido, ya hemos hablado de la reunión anterior, ha sido enviada las evidencias y el día de hoy vamos a trabajar investigación desde la epistemología de las ciencias. En primer lugar, pues esta servidora va a exponerles respecto a la investigación holística y luego vamos a tener el aporte muy valioso del doctor Adolfo Rogelio Coco en ámbito de investigación cualitativa. Luego estaremos atentas a no solamente a sus preguntas, contribuciones, sino a todos los aportes, informes de convocatorias y de todo lo que quieran hacer. Les recordamos también que tenemos el canal de YouTube y que tenemos un canal de WhatsApp al que se pueden suscribir y allí vamos compartiendo toda la información que se requiera de convocatorias y todos los aspectos. Muchas gracias. Pues ya me conocen, mi nombre es Janine Rincón Quintero, una servidora más para ustedes. Importante desde la investigación, que cada vez son mayores las demandas a nivel global de todo este aspecto, ¿verdad? Cada vez son más importantes las demandas de tener indicadores de cohesión, de cooperación, de visibilidad, de internacionalización, incluso de competitividad. Y nosotros, los investigadores, estamos siempre mirando cómo podemos desarrollar todos los procesos de ciencia, investigación, metodología, como tal. Sabemos que las ideas, ¿verdad?, son nuestra materia prima y que también esas ideas que son la materia prima, pues son de múltiple naturaleza como tal. Estas ideas pueden estar orientadas desde diferentes tipologías y vemos de hecho cómo en el seno de la idea global en este instante hay una efervescencia importante justamente por esta profusión de epistemología del pensamiento humano, que es diverso, complejo, y estamos frente a un gran escenario VUCA hoy día que no hace diferente. Eso hace que nuestros esfuerzos intelectuales de verdad tengan cada vez que estar mucho más orientados a la búsqueda de paradigmas y epistemes en tres dimensiones: epistemología del pensamiento, epistemología disciplinar y epistemología del método, para poder abordar nuestras producciones, nuestras investigaciones. En ese sentido, pues nosotros como intelectuales, ¿verdad?, tenemos que dejar evidencia y constancia de todo lo que hacemos y vamos pasando por una serie de cuerpos de saber que nos permiten nuestra construcción desde la nociología, la axiología, la epistemología, la metodología, la ontología, para llegar a la filosofía del pensamiento. Y es una construcción en espiral que se renueva constantemente. En función de esto, cuando nos corresponde definir qué es investigación, yo estoy haciendo acá un breve ejercicio con diferentes autores y fíjense que ya en la construcción del concepto mismo, nosotros podemos evidenciar cómo podrían haber ya unas inclinaciones paradigmáticas de los autores. Entonces, Hernández, Fernández y Batista aquí nos dicen que son procesos sistemáticos, críticos y empíricos. Fíjense que ya aquí hace enunciado inclusive a alguno de los aspectos que nos lleva a hablar de diferentes paradigmas de ciencia. Fíjense que aquí habla de empírico y aquí habla de fenómeno, ¿verdad? Y alude con sinonimia al problema como fenómeno.
Luego, acá Derek habla de investigación, que habla de inquirir, hallar, investigar como huella, una pista, una evidencia, por eso nosotros estamos siempre en función de eso y aquí más coloquialmente averiguar o descubrir algo que se desconoce. Escudriñar un término ligado a la idea de indagar, inquirir, averiguar, buscar, escudriñar para saber acerca de una cosa. También Rodríguez y Valle de Oriola nos hablan de que en cualquier ámbito científico es una disciplina angular en el campo de las ciencias, de la educación específicamente, habla del avance del cuerpo de conocimientos, un procedimiento formal, sistemático, intensivo para llevar a cabo análisis científicos, actividad encaminada a concreción de un cuerpo de conocimientos científicos organizados, y que resulte de interés en este caso en el contexto de la educación para estudiar problemas educativos de índole teórica, de índole práctica como tal. Entonces, fíjense que aquí, si bien no hace énfasis a un paradigma, pues deja ver allí cómo orienta a la teoría, a la práctica, y ya de ahí nos insinúa de alguna manera algunos paradigmas que son los que pueden posibilitar este tipo de orientaciones. Bejar habla de el razonamiento, fíjense, y la aproximación de la realidad, cómo ordenar las acciones y aportar criterios de rigor científico en todo el proceso y que supone una responsabilidad de producir una lectura real de las cuestiones de investigación. Lógicamente aquí está utilizando una metáfora, ¿verdad? Para demostrar la contribución. Cuando me habla de demostrar, ya también me hace un énfasis, ¿verdad? En que tengo que ser, no lo sé, positivista, tengo que mostrar o demostrar, comprobar, ya entonces allí hay unos aspectos que se inclinan. Y también aquí cuando hablamos del razonamiento, también hay una inclinación hacia el paradigma racional. Luego Hurtado nos dice que es un proceso evolutivo, continuo, organizado, de búsqueda para generar un conocimiento nuevo a partir de lo que se es decir, estamos imprimiéndole del ser del investigador y por tanto su cuerpo axiológico y de pensamiento de lo que se sabe, es decir, todo el aspecto nociológico y del episteme disciplinar y desde diferentes niveles de participación con múltiples perspectivas, interpretaciones, con diferentes grados de estructuración. De tal manera que la investigación es una actividad que se realiza para obtener conocimiento de acuerdo a unos objetivos, métodos y contextos específicos. Eso es lo que nos señala Hurtado desde la investigación holística, la líder que ha impulsado la gestión de este paradigma. Entonces, cuando vamos a los paradigmas y modelos de pensamientos, fíjense que aquí es importante, recordemos que vamos a tener que reconocer el enigma donde confluyen los paradigmas de pensamiento, los paradigmas disciplinares, los paradigmas metodológicos y lógicamente donde está lo oculto, lo que todavía estamos por despertar a la conciencia, por hallar, ¿verdad? Y donde está probablemente nuestro objeto de estudio, lo que queremos develar para el conocimiento. Sin duda, el contexto de la investigación siempre va a estar influenciado por los sistemas, por la relatividad, por la complejidad, por el caos. Hoy hablamos mucho de los VUCA, de los BANI, pero sabemos que hay que mirar la posición que tiene él o los investigadores para poder hacer, de alguna manera, usando la metáfora anterior, la lectura de esa verdad o de esa realidad, porque dependiendo de dónde esté ubicado el investigador y de su carga cognitiva, como tal, su carga nociológica, su carga axiológica, él va a poder avanzar. Así entonces, desde el paradigma tenemos múltiples perspectivas desde lo personal, desde lo disciplinar y desde lo metodológico, y estos paradigmas van a orientar sin duda nuestra actuación como investigadores. Qué pena, creo que se me cortó la comunicación. Estoy en vivo, no lo sé.
pero sí sé que se me cortó la visión. Te escuchamos perfectamente bien, Janine. Y se ve la Sí, lámina. Ok, estamos, listo. Ya regresó. Por un aquí momento estamos. perdí. Listo. Es que yo pensé que me perdía y dije, me va a tocar cambiar el módem. Listo. Entonces ya podemos ver que hay múltiples paradigmas que pueden estar como que concatenando los paradigmas de pensamientos, lógicamente lo disciplinar, también los paradigmas de método van a estar influenciados. Alguien está por el chat, ya enseguida que no puedo acceder al chat. Qué pena. Listo. Gracias por la retroalimentación. Entonces, todos estos paradigmas sin dudas nos están reflexionando. Todos estos paradigmas los he tomado de Marco Fidel Barrera en una literatura. Allí no lo estoy reseñando, pero creo que es importante que sepan. Luego entonces vamos a lo que conocemos como el sintagma. Entonces, enigma, paradigma y sintagma son tres aspectos importantes y el sintagma nos permite establecer un núcleo o nodo donde las verdades, las contribuciones, el conocimiento, ¿verdad? Se va fortaleciendo a medida que va siendo revalorizado, reforzado, reconocido por diferentes aspectos, escuelas, visiones, investigadores, ¿verdad? Como tal. Entonces, dentro del holismo, los sintagmas son muy importantes porque establece un aspecto que puede ser visto desde múltiples paradigmas o visiones para consolidar un conocimiento, reforzar un conocimiento como tal. Con base en esto, cuando vamos a los modelos del método científico, estoy tomando láminas que están accesibles en la web, vemos que estas son las fases que nos enseñan, entonces nos dicen que tenemos que tener una hipótesis, ¿verdad? Un testeo de esa hipótesis y cuando ya yo veo estas fases, veo que estas fases de alguna manera están viciadas con un tipo de paradigma porque no todas las investigaciones requieren de una hipótesis. ¿De acuerdo? Entonces, cuando alguien me dice que tengo que comenzar con la hipótesis, me está diciendo ya que tengo que comenzar en un nivel, ¿verdad? Particular y con un paradigma en particular. Porque ya sabemos que ha habido mucha influencia de que se ha creído en la comunidad científica de que todo tenía y debía que estar articulado con el paradigma positivista, pero a medida que hemos avanzado, lógicamente hemos visto que hay nuevas perspectivas y que no todo comparte una hipótesis. Entonces, fíjense que en diferentes aspectos y láminas siempre vamos a tener hipótesis, nos van a llamar a comprobación y eso es orientar a la persona, al investigador, sea novel o consolidado, a que esté dentro de un marco. Este es otro planteamiento de las fases del método científico, ¿verdad? Igual, Marcela Benassini, que es una de las investigadoras que adecua incluso el marketing desde investigación de mercado, también entonces nos vuelve a dar esa orientación con Kinner y Taylor, nos pasa lo mismo, y así en diferentes investigadores o en aspectos de investigación, tanto de metodología general y aplicada como de metodología de investigación en mercado, vamos a ver eso. Entonces, desde la metodología o el paradigma holístico, lo que se pretende es establecer una serie de dimensiones para reconocer en un paradigma la dimensión disciplinar, ética, metodológica, teórica, epistémica, que pueden integrarse y concentrarse como tal. Como lo he venido repitiendo, hay que distinguir que la epistemología deriva en paradigmas de pensamiento, en paradigmas disciplinares que luego pueden incluso ser inter y transdisciplinar y en paradigmas de método, que es donde hoy nos estamos concentrando. ¿De acuerdo? Entonces, existen una serie de clasificaciones de epistemologías metacientíficas hacia el pensamiento investigador,
paracientíficas con la teoría y científicas con los modelos o corrientes metodológicas. Y usando estas láminas que son de la misma doctora Jacqueline, con su autorización además, entonces podemos ver que tenemos 8 paradigmas iniciales, ¿verdad? Y que este paradigma holístico integrado las considera todas como valiosas, como importantes y como que tienen un lugar preponderante en cada uno de los aspectos de la investigación. Cuando vamos a indagar qué es investigar para cada una de estas, vemos que el resultado es diferente. Para el positivismo es verificar una hipótesis, para el estructuralismo es analizar y explicar, para el pragmatismo es transformar, para el empirismo es describir y describir desde lo perceptual, desde afuera, perdón, me regresé. Para el racionalismo es aseverar, ¿verdad? Argumentar. Para el materialismo, investigar y explicar, y el materialismo dialéctico ha sido muy cuestionado, porque recuerden que como hay mucha, porque como Marx también impulsó, ¿verdad? Algunas orientaciones de corte político, económico, entonces ha sido muy castigado el paradigma del materialismo dialéctico como un paradigma de método. Investigar desde la fenomenología es describir, pero esta vez desde lo interno, ¿verdad? Desde la experiencia de quien está transitando ese fenómeno, y el pragmatismo sociologista, donde también investigar es transformar, pero tiene sus diferenciaciones y más adelante los vemos. Cada enfoque también tiene sus métodos, ¿verdad? Y entonces nosotros vemos que existen múltiples formas de avanzar desde la investigación y que no todo lo tenemos que hacer a partir de una hipótesis, sino que tenemos otras opciones, otras aristas. En este gráfico, ¿verdad? Vemos cómo cada uno de los paradigmas de alguna manera se encuentra con otro, y si me permiten, vamos primero en este eje, ¿verdad? Del fenomenológico, que es describir desde adentro, y se encuentra con el empirismo, que es describir desde afuera, pero ambos están describiendo. Luego vamos a este paradigma donde el estructuralismo analiza y explica, y el materialismo también analiza y de alguna manera explica, pero el materialismo es para analizar dialécticas y el estructuralismo es para analizar sistemas, ¿verdad? Y brindar estructuras. Desde aquí también se pueden generar teorías. Luego vemos el aspecto del positivismo con respecto al racionalismo. También aquí se establecen argumentos, también se fomenta teoría. Desde el positivismo vamos más a la práctica, a la experiencia, a la verificación, ¿verdad? Y finalmente tenemos el pragmatismo social y el pragmatismo y el pragmatismo social. En el pragmatismo podemos resolver situaciones puntuales, ¿verdad? Casos, ¿verdad? Puntuales, casos de estudio para resolver problemáticas puntuales, y ya en el pragmatismo social vamos a la puesta en escena de un nuevo orden social, a una transformación social mucho más profunda. Entonces, ¿qué nos dice Jacqueline? Un mismo grupo, o sea, varios investigadores están viendo una misma realidad, y lo vamos a ejemplificar con estos cuadros, ¿verdad? Todos estos equipos de trabajo estuvieron en una misma realidad desarrollando una investigación. Y cuando desarrollamos la investigación, entonces vemos que nos traen los resultados, y uno dice, ¿por qué si todos estaban viendo una misma realidad, los resultados parecen tan disímiles, ¿verdad? Y esto tiene que ver con que cada uno de ellos tenía una carga dentro de su estructura cognitiva, de su estructura de abordaje, etcétera, que fue diferenciada. Cuando esto lo vemos desde el holismo, nos damos cuenta de que cada uno estaba en una realidad diferente, y que la investigación lo que nos daba era una parte de esa totalidad.
Eso nos orienta o nos alerta a que ninguno de los resultados de nuestras investigaciones son absolutos, son verdades absolutas, sino que probablemente son una parte de la verdad, ¿verdad? Una parte de la realidad que observamos y que hubo un aspecto que dejamos por fuera. Entonces, la comprensión holística de la ciencia aborda 10 niveles como tal y estos 10 niveles van desde este nivel exploratorio hasta el nivel evaluativo, siendo que solamente en estos 3 niveles, ¿verdad?, que son los que conforman la dimensión integrativa, hay hipótesis. De resto, no hay hipótesis, no hay esa necesidad. Entonces, esto debe ir como espiral para poder avanzar dentro de una realidad. Cuando yo le pido a alguien que parta de una hipótesis, tiene que ser que ese alguien ya tiene sustento previo de investigaciones previas que me cubren todo este aspecto. Si no tengo este sustento, entonces yo no puedo ir a este, porque es complementario. Lógicamente, yo puedo desarrollar una investigación y como aquí en esta dimensión explicativa están las teorías, yo puedo hacer más, o sea, yo puedo hacerme de diferentes teorías que ya estén publicadas y puedo ir haciendo todo esto y cuando llegue aquí no tengo que generar necesariamente una teoría, sino que puedo adoptar alguna de las teorías. Y es una visión bien interesante como tal. Luego de esto nos dice que hay 10 tipos de investigación, ¿verdad? Como tal, podríamos decir, y lo hemos dicho, una investigación exploratoria no es suficiente para que alguien sea un doctor, ¿verdad? Eso lo escuchamos con regularidad. Bueno, depende, porque si estamos hablando de una investigación exploratoria en Marte, en Júpiter, ¿verdad? La cosa cambió. Entonces, sigue siendo una investigación exploratoria, pero el ámbito, obviamente, nos da otra dimensión para así tener ese consenso. Entonces, aquí lo que tenemos que observar, primero, estos 10 niveles se mantienen en el ciclo del proyecto como tal, al tiempo que nos van a permitir el método holopráxico, que ya lo enseño enseguida. Estos son las 10 dimensiones del ciclo, que el método holopráxico me dice que para ir construyendo todo ese saber, tengo que pasar por diferentes métodos. Es decir, para poder estar en estos niveles, tengo que transitar unos métodos y para ir a estos niveles, tengo que transitar otros. En conclusión, ningún método prevalece en otro, sino que hay unos métodos, este es el método holopráxico o la representación del método, donde cada nivel tiene sus 10 fases y se va construyendo, ¿verdad? En espiral como tal. Ya habíamos pasado por esto, creo que repetí estas láminas. Bien, entonces, con base en esto, lógicamente la gestión de investigación tiene que valorar el propio recorrido del investigador y el proceso de la investigación. Y con base en eso nos vamos a dar cuenta que el proyecto de investigación también cambia, ¿verdad? En su estructura, porque si él ha venido siendo capitular, y lo vemos acá, tanto en visión de proyecto y anteproyecto, esto podría ser regular, ¿verdad? Donde varía solamente el capítulo 4 en el anteproyecto con la parte de recursos, ese capítulo administrativo sustituido en el proyecto por los resultados. Luego vemos que hay diferentes procesos, ¿verdad? Para la propuesta de tesis, como esta que es de Carlos Muñoz Razo, ¿verdad? Esta otra que hemos visto, que hemos ido desarrollando. En mi país se habla primero de protocolo, luego de anteproyecto, luego de proyecto, son 3 fases, pero además hemos visto que se ha marcado una tendencia diferencial que ha pasado de esta que ha sido la estructura regular de un proyecto capitular, hemos visto que hay nuevas orientaciones donde el capítulo, el problema ha dejado de ser el problema y ha comenzado a ser una situación inicial, porque sabemos que todas las investigaciones no parten de problemas, pueden partir de necesidades, ¿verdad?
Otras que señalan que además no son 4 capítulos, sino que incorporan un capítulo de marco epistemológico para explicar bien la ubicación de ese equipo, ¿verdad? Antes que los resultados. Otra estructura más reciente, muy interesante además, es que se trabajan los preliminares, una situación inicial, la gestión del proceso de investigación con toda la explicación de los aspectos metodológicos, epistemológicos, y luego los productos en sí que se dimensionan ya productos que pueden estar o no publicados con derivados del proyecto y los alcances como tal, ¿verdad? De esa productividad del proyecto. Entonces, hemos visto que ya hay una varianza en cómo se va abordando esos paradigmas, que del enfoque de datos que traíamos, ¿verdad? Que era exclusivamente cualitativo, cuantitativo y mixto, y tenemos que aceptar que había un énfasis exorbitante en el aspecto cuantitativo, no es que lo había, es que lo hay, es que algunas revistas, si no te llevan números, no te publican, ¿verdad? Y hay aspectos que debemos evaluar en función de esas condiciones. Desde el enfoque fundamentado en las ciencias, entonces tenemos 8 niveles y la completitud de la mirada de un enfoque holístico que me permite combinar diferentes paradigmas dentro de una misma investigación. Eh, los tipos también han variado, mientras los autores diversos me hablan de estas tipologías, ¿verdad? Incluyendo la correlacional, que si la ven la tengo así especialmente porque la correlación es, un análisis, una tipología de análisis que se realiza y no es una tipología de investigación en sí. Entonces, una correlación puede darse a partir de una explicación, por ejemplo, con ecuaciones estructuradas o una explicación con una teoría fundamentada. Entonces, pues nosotros desde comprensión holística miramos que existen estas 10 posibilidades y estas 3 son las que tienen la carga de hipótesis como tal. Aquí les dejé para el momento de compartir, es un cuadro que resume todas las tipologías como tal, pues, porque es muy poco el tiempo, solamente la intención de dejar pues esta posibilidad. También en el diseño de investigación es interesante, usualmente hablamos de estos 4 diseños, ¿verdad? En la estructura holística, los diseños van desde el origen de información y ya hablamos de diseños virtuales, diseños reales, y hay múltiples maneras de verlos, de fuentes vistas, y fíjense que como este es el origen de la información y el dato, pues allí entonces comenzamos a ver de otra manera los aspectos, fuentes vivas, fuentes documentales. También de cuando se busca la información, si es un solo momento a lo largo del tiempo, si es presente, si es pasado, si es una información contemporánea, y luego cuánta información se buscó, ¿verdad? Si es de un evento, si es más de un evento o variable, y cuánto control se tuvo en la intervención de las variables. Y es muy interesante porque solamente en esos niveles últimos también podemos apreciar que arrecia el control de las variables como tal. Entonces, bien, hay muchas varianzas para todo el aspecto de la metodología, ¿verdad? Que lleva o que demanda de nosotros disciplina, orden, estructura, el paso a paso, que a veces hasta nos incomoda, pues el uso de las técnicas, el conocer fuentes diferentes, el tener técnicas e instrumentos de investigación de diferentes tipologías que pueden ir desde la historia de vida para poder estudiar un fenómeno, ¿verdad? Basado en la observación.
o en la autoobservación con aspectos de recopilación documental, encuestas, entrevistas, test, muchísimas varianzas y hay incluso algunos contextos de aplicación que nos llevan a otro aspecto. Esto, por supuesto, siempre considerando que debemos mantener una ética aplicada en todo el proceso del mercado, de la organización, del investigador, de la investigación y del proceso y del producto como tal, y cómo nosotros estamos también al centro, es decir, en el sintagma, ¿verdad?, de la transparencia académica que implica la valoración, la deontología, la moralidad, la ética, la legalidad en diferentes aspectos. Ya con esto, pues ya sabemos que hay que trabajar desde diferentes normas y ya básicamente es el aporte que puedo traer el día de hoy para no abusar del tiempo de ustedes, pues yo siento que así como lo dice allí, la investigación es una fascinante manera de hacer gestión del conocimiento y de aportar visiones, perspectivas, soluciones a las necesidades y problemáticas de individuos, de organizaciones, de sociedades para impulsar la transformación, el cambio y la innovación y que nosotros tenemos que flexibilizar esa manera de construir y gestar este conocimiento. Muchísimas gracias por su atención. Yo quedo atenta a sus consideraciones. No sé, pues este es un aspecto capitular. No sé si les parece. Escuchamos la aportación del profesor Adolfo y ustedes toman nota de todas sus inquietudes o prefieren establecer sus preguntas ahora, como ustedes quieran, pero yo creo que sería muy interesante atender la argumentación del profesor Adolfo y luego entonces establecer nuestro ciclo de preguntas como tal. ¿Les parece bien? Bien, bien, pues muchísimas gracias, doctora Yani, por ahora sí que continuar con esta segunda parte. Me acuerdo que cuando estuvimos platicando hace algunos días, originalmente estaba hecha la sesión para que yo iniciara, pero después de que estuvimos platicando sobre esta parte de la investigación holística, coincidíamos que creo era mejor abordar como una primera parte esta perspectiva holística que se ajusta más al ámbito de la filosofía de la ciencia, a la búsqueda del conocimiento y después irnos precisamente a ubicar en cuanto a enfoques. Pareciera ser que meternos al ámbito de la filosofía, de la ciencia, pues además de que es complejo, porque hay una literatura robusta, y hay una gran cantidad de vertientes teóricas que nos dan orientación sobre el qué hacer en cuanto a la búsqueda del conocimiento. Sí creo que es importantísimo, ahora sí que tomar de esta parte de la filosofía de la ciencia, todas estas vertientes que le dan un cuerpo epistemológico a cada una de las aportaciones de las distintas partes del pensamiento filosófico que han hecho aportaciones particularmente a la búsqueda del conocimiento, ¿no? Y ahí hay una discusión entre la verdad y una discusión entre cómo se percibe la realidad y la búsqueda, ¿no? Entonces, aquí se me hace sumamente interesante, importante y urgente además el que nosotros podamos en un momento determinado identificar, ¿no? Identificar cómo se han ido aglutinando precisamente todas estas distintas vertientes, llamémosle filosóficas, vamos, de metaanálisis y de metavertientes en cuanto a dos enfoques que creo, a mi juicio, han generado, vamos, en muchos casos, camisas hasta de presión, ¿no? En donde nosotros como investigadores nos hemos metido, lamentablemente. Ajá. Y nos hemos autodescartado. Lamentablemente así sucede. Ahorita nuestra compañera Janine decía que hay algunas revistas inclusive que se dicen, si no hay hipótesis, si no hay modelo econométrico y si no hay el dato, pues lamentablemente no lo aceptamos. Bueno,
ojalá y nada más fueran revistas. Hay instituciones que obviamente descartan unas sobre otras y creo que eso limita mucho el ejercicio científico. Entonces, yo creo que por aquí creo que es importante que todos en cuanto a nuestra formación como investigadores y en las prácticas, obviamente, cada uno de nosotros pues tengamos claro que, ¿no? Uno de los puntos de partida es irnos con el beneficio de la duda, pero además darnos el beneficio de la duda es qué queremos, qué esperamos, hacia qué ruta debemos tomar. Y creo que el dato nos va a decir mucho. O sea, yo creo que si en un momento determinado quiero hacer, obviamente, una generalización, pues ahí me voy a las metodologías de corte cuantitativo porque la estadística me permite a través del muestreo poder tomar un cierto grupo de observaciones y generalizar los resultados. Entonces, creo que ahí sería un punto de partida, es decir, hasta qué punto conozco esta realidad, ajá, dónde estoy parado y cuáles son mis intenciones. Si en otro momento, si en un momento determinado me interesa conocer, por ejemplo, la forma en cómo el sujeto construye desde su perspectiva su entorno y mi objetivo no es generalizar el dato, bueno, pues entonces ahí me voy precisamente al análisis de los métodos cualitativos. Ajá. Ahora, ojo, no quiere decir con ello, porque también pareciera ser que hay esa disputa, ¿no? Entre, es que yo me meto a los métodos de corte cualitativo porque de los números no quiero saber nada. No, ahí estamos descartando desde el enfoque cualitativo, por ejemplo, algo que es sumamente importante, que es la estadística descriptiva. No vamos a correlacionar, sino simplemente vamos a estar haciendo uso de la estadística descriptiva. ¿Para qué? Pues obviamente para estar precisamente describiendo esta realidad en la que yo me estoy moviendo y que puede generar obviamente una precisión, una percepción más acuciosa. Por la otra, pareciera ser que también se ha descartado desde la perspectiva, digamos, cuantitativa, desde el enfoque cuantitativo, algunas herramientas que pudieran ser sumamente importantes, como cuáles, como la historia. Ajá. El devenir de la historia que permite en cierto momento, pues también poder explicarnos los fenómenos. Pero bueno, entonces en ese sentido, eh, he estado trabajando durante ya algunos añitos con nuestra compañera, la doctora Emma Samarripa, con técnicas obviamente propias de la metodología cualitativa, en cuanto obviamente a la recogida de datos y al análisis de los datos, que también, creo que también aquí es bien importante el tener claro la fiabilidad del dato. O sea, hay técnicas de fiabilidad en donde, si bien es cierto, cuando uno está usando un método de corte cuantitativo y quiere calibrar un instrumento y pues utiliza algunas herramientas para calibrar el instrumento, como un alfa de Cronbach, por ejemplo. Pero entonces acá en la metodología cualitativa también hay técnicas de fiabilidad. Una de ellas es la triangulación, por ejemplo, muy usada en los métodos fenomenológicos o en la teoría fundamentada. O sea, esta triangulación de datos que me va a estar permitiendo ir de la realidad a la teoría, ajá, y cómo construyo obviamente la teoría, que no es otra cosa más que en el fondo estar viendo esta perspectiva dialéctica en la generación del conocimiento. Entonces, creo que ahí son una gran cantidad de herramientas y de elementos que, caray, cuando platicaba con la doctora Janine, decíamos, es que esto es sumamente interesante y es sumamente atractivo, inclusive para la investigación en áreas que a mi juicio, o en muchas áreas, por ejemplo, se han estado descartando, ¿no? Se han estado, pongo un ejemplo, en el campo de los negocios, por ejemplo, pocos utilizan historias de vida como una técnica. Y es importantísimo, por ejemplo, tener ese tipo de diseños metodológicos de historias de vida, porque de alguna manera se está compilando una serie de información. Es una orientación eminentemente antropológica, ajá, sociológica, y que hay que también tomar en consideración, pues ahora sí que la importancia de la información que nosotros pretendemos obviamente utilizar, que nos muestre ahora sí el devenir del fenómeno que estamos tratando obviamente de explicar.
Entonces, Ale, ¿quisieras compartir la presentación, de favor? También para no abusar del tiempo, vamos a poner unas laminitas. ¿A quién le doy privilegios, profe? ¿Se los había entregado a usted? ¿Perdón? No, vamos a ver. Vamos a ver. Yo ¿A le quién puedo... debo? Le doy los privilegios a usted, allí los tiene. Alexandra Samarripa. Ok. Ah, Pero sí, no me ya dejó. enseguida te doy privilegios. Listo. Gracias. Qué pena. No, no pasa nada. Listo. Bueno, presento a Emma. Emma es de la Autónoma de Nuevo León. Mucho gusto. La Facultad de Trabajo Social. Ajá. Bienvenida. Muchas gracias. Listo. Egresada de la UAT, ¿no? Sí. Egresada de Economía de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, y de la maestría también la hice en la Autónoma de Tamaulipas. Y el doctorado ya en la UNI. Y ahorita estoy trabajando en la Autónoma de Nuevo León. Bien, entonces... a ver, ya, listo. Sí se ve completa, ¿verdad? O sea, creo que aquí lo importante del caso es estos enfoques en los que se han aglutinado precisamente esta serie de orientaciones que de alguna manera nos permiten potenciar esta capacidad de análisis de datos en un momento determinado, ¿no? Siguiente, haré de favor. Entonces, este enfoque, pues ahora sí que recoge una serie ahora sí que de intenciones que tiene que ver precisamente con las distintas herramientas que la misma metodología holística o la perspectiva holística nos proporciona. O sea, desde enfoques fenomenológicos, naturalistas, interpretativos, etnográficos. Y aquí creo que es bien interesante porque hay una gran cantidad de literatura sobre... yo he escuchado, por ejemplo, debates en donde hay una cierta descalificación, pero descalificación hacia algunas técnicas de corte cualitativo, pero cada una de ellas tiene un rigor que habrá que cumplir. Por ejemplo, hablar de etnografía implica, un método eminentemente antropológico que implica la búsqueda de aquellos factores de índole cultural de algunos grupos que son estudiados y que tiene uno que estar precisamente inmiscuido en la misma entidad que está siendo objeto de estudio. Entonces, ahí habrá que checar esas particularidades del elemento que nosotros estamos utilizando. Lo mismo ocurre con el enfoque naturalista o el enfoque fenomenológico. Entonces, creo que aquí, cuando uno va a empezar a utilizar un enfoque en función, obviamente, de la naturaleza de los datos que nosotros queremos recoger para, obviamente, poder obtener nosotros alguna información que nos permita el análisis del fenómeno investigado, habrá que ver ahora sí cada una de las herramientas que los distintos enfoques nos dan. Siguiente, Ale, de favor. Ahora, esta investigación, lo interesante de la investigación cualitativa es que es muy creativa, muy creativa. O sea, no tiene este proceso lineal como tal vez lo pudiera llegar a tener el proceso, llamémosle cuantitativo, decir, bueno, vete a la teoría, haz un marco teórico robusto, del marco teórico robusto te va a dar obviamente un modelo de análisis matemático, del modelo de análisis matemático te vas posteriormente al modelo estadístico de la recogida de datos y ahí va un proceso muy orientado precisamente a esta visión muy tradicional, llamémosle así, de la ciencia. Ojo, no quiere decir que esté mal, sino simplemente ese es el punto de partida que así se requiere para poder de alguna manera generalizar los datos. En ese sentido, el enfoque de corte cualitativo regularmente es más, no es definido como un procedimiento, un proceso lineal. Muchas veces cuando ya se tiene claro más o menos qué es lo que se pretende, se empieza inclusive hasta con empezar a hacer algunas incursiones al campo, empezar a hacer observación precisamente de lo que nosotros pretendemos investigar, para empezar a identificar cuáles son esos actores que se van a convertir precisamente en nuestros actores clave que de alguna manera nos van a proporcionar
información. Otro de los puntos es que así como se ha hecho, digamos que uso de la hipótesis como un punto necesario e importante de algunas orientaciones fundamentalmente positivistas, en la metodología de corte o en la orientación, en el enfoque cualitativo, muchas de las investigaciones, o la mayoría, no llevan hipótesis. Algunos investigadores sí meten hipótesis. Yo he visto algunas investigaciones en donde con este enfoque cualitativo, inclusive sustentan, dice, es necesario que lleve una hipótesis porque de alguna manera pues se puede buscar en función a esta relación causal. Y creo que esa es una vena que está ahí por ahí surgiendo de algunos investigadores que están haciendo así investigación de corte cualitativo. Yo considero que lo más importante es precisamente identificar y tener bien claro a partir de preguntas de investigación. ¿Y qué es una pregunta de investigación? Pues al final de cuentas no es otra cosa más que el hilo que va a conducirnos, ¿no?, a la búsqueda de la información que nosotros vamos a requerir, ¿no? Entonces, el punto 3 es cómo inicia, ¿no? Inicia precisamente en esta búsqueda del contexto, en esta descripción del contexto, observando, obviamente, verificando la literatura que puede haber, y es ir y venir entre por una parte, la incursión en el campo, el diálogo con algunos actores una vez identificados, y el estar también hilvanando precisamente la teoría que también vamos obviamente generando a partir de esta interacción entre la realidad y la teoría, realidad y teoría. Un poquito lo que se hace en la teoría fundamentada, ¿no? Las hipótesis no se prueban, eso es bien importante, pero sí se le da respuesta a la pregunta de investigación. O sea, las preguntas de investigación son fundamentales porque uno trata de darle respuesta, más que aplicar una teoría de student, ¿no? De decir, vamos a hacer unas pruebas de hipótesis, pues no, acá es darle respuesta a partir precisamente de un análisis inductivo para estar mostrando que efectivamente lo que nosotros nos planteamos como preguntas de investigación responde, pues obviamente a una respuesta lógica, congruente, suficiente, pertinente, que dé cuenta precisamente de lo que estamos obviamente recolectando de datos y lo que nos dice la realidad. Bien, en cuanto a la recolección de datos, pues obviamente aquí es fundamental estar identificando, uno, la naturaleza del espacio en donde se está desarrollando el actor que va a ser nuestro sujeto de investigación y la técnica que vamos a emplear, bien sea una entrevista en profundidad, bien sea una entrevista estructurada, bien sean grupos focales o inclusive bien sean hasta algunas otras técnicas, ¿no? Yo recuerdo en alguna ocasión, un amigo mío estaba haciendo una investigación sobre los procesos de explotación en las empresas aquí en México. Y pues lo que hizo, le dice, mira, va a ser muy difícil si yo le pido el permiso al director o al gerente de la empresa que me permita, pues ahora sí que entrevistar a los trabajadores, ¿no? Sobre estos procesos de explotación. Y pues lo que él hizo, pues se contrató como obrero y se aventó una jornadita como obrero para obviamente conocer, no fue un trabajo de tipo etnográfico, desde luego, pero sí al menos pudo contactar, porque lo que le interesaba era buscar el rapport para poder tener precisamente la empatía con algunos trabajadores y posteriormente entrevistarlos. Digo, aquí la importancia de tener algunos porteros, pero cuando no hay, digamos, un portero que nos introduzca a campo, pues hay que estar haciendo algunos otros tipos de técnicas, ¿no? U otros tipos de procedimientos, que fue lo mismo que hicimos aquí en su momento, en el 2012, cuando estuvimos haciendo, por ejemplo, algunos diagnósticos con metodología de corte cualitativo sobre los efectos de la violencia y la delincuencia organizada, ¿no? Entonces ahí era un tema complejo, era un tema complicado,
en donde teníamos que estar precisamente haciendo incursiones a campo y buscando actores clave que nos permitieran de alguna manera proporcionar su información. Recuerden que lo más importante de la metodología de corte cualitativo es ir a ver la forma en cómo nuestro sujeto de investigación construye su realidad. Por eso es el análisis de las percepciones, el análisis de sus discursos, el análisis de, ahora sí, esta parte de su lenguaje, ¿no? Bien, por último, las técnicas como la observación, las entrevistas abiertas, la revisión documental, la descripción de grupos, historias de vida, interacción e introspección de grupos o comunidades son como que los elementos base que le dan ahora sí que al enfoque cualitativo esta dinámica, ¿no? Esta parte, digamos, fundamental. Y creo que aquí yo repito, creo que en algunas instituciones y en algunas carreras, por ejemplo, se ha buscado el predominio o le han dado más el predominio a los enfoques de tipo correlacional. O sea, si no hay modelo matemático, no es ciencia, ¿no? Y creo que estamos en muchos casos perdiendo una riqueza en cuanto a las capacidades que el investigador puede desarrollar, obviamente para recoger y analizar los datos. Siguiente, Ale. Bien, entonces, continuamos, es flexible este proceso o el enfoque cualitativo es muy flexible, tiene una fuerte fortaleza en cuanto a esta perspectiva interpretativa del contexto y del discurso del actor, a quien en un momento determinado uno está indagando. Y aquí una de las partes más importantes es precisamente estas interpretaciones de los participantes que deben tener convergencia con una realidad o con su realidad. Por eso es importante la triangulación como un proceso de fiabilidad. O sea, lo que me dice el actor que yo estoy investigando, que estoy analizando su discurso, con lo que me dice la teoría, con lo que me dice la estadística, voy dándole esa certeza de que efectivamente la voz del actor que yo estoy analizando y la forma en cómo le está construyendo su realidad, pues obviamente hay una correspondencia y me permite obviamente esto ir construyendo la realidad desde la narrativa que nos va dando precisamente el actor en un momento determinado. Aquí obviamente hay una diversidad, una diversidad importante en cuanto a ideologías y las cualidades que tienen los individuos en cuanto a en dónde se están obviamente desarrollando. Bien, no se pretende generalizar los resultados, esto es fundamental. Siguiente, Ale. Entonces, el enfoque cualitativo se define como un enfoque que puede definirse así como un conjunto de prácticas interpretativas y que mucho tiene que ver precisamente con esta capacidad que tiene el investigador para narrar precisamente tanto el fenómeno como la expresión y la interpretación, obviamente, de la expresión. Entonces, hay observaciones, anotaciones, grabaciones, documentos. O sea, ahora, si esto que tenemos ahorita aquí, que son al final de cuentas técnicas, nos vamos a lo que nos estaba comentando hace un momento la doctora Janine, vamos a ver que atrás de ello debe tener tiene que haber una epistemología y tiene que haber un elemento ontológico. El hecho de decir, bueno, pues qué tipo, en dónde me encuentro en el proceso de investigación, qué tipo de cuerpo epistemológico va a estar dándole forma, por ejemplo, a mi investigación. Se me ocurre empezar ahorita, hace unos añitos leí una tesis sobre el sentido escolar, sobre el sentido escolar y una tesis doctoral. Y esta chica que hizo la tesis, ella se apoyó mucho en un filósofo, Paul Ricoeur, y el sentido. Entonces, bueno, el sentido que le da precisamente una serie de expresiones que no necesariamente tienen que ser lingüísticas. Hay otra forma de expresiones que también hay sentido. Y se me hizo muy interesante en cuanto a esta creatividad
para la búsqueda del dato y cómo el dato lo convertimos en un momento determinado en un elemento central y medular para explicar la realidad. Siguiente, Ale. Bien, entonces hay una variedad importante de estos marcos de interpretación y que aquí creo que también juega mucho el papel, por ejemplo, en la formación del investigador. Y aquí hay también una discusión, ¿hasta dónde puede su formación en cuanto a la narrativa? Yo creo que siempre va a estar ahí presente, latente, ¿no? Si eres economista, vas a tener también un cuerpo epistemológico propio de la ciencia económica, o si eres en un momento determinado, pues ahora sí que sociólogo, antropólogo, o estás en otra área económico-administrativa, también permea este tipo de formación epistemológica, este cuerpo epistemológico, las interpretaciones narrativas que uno puede estar haciendo de la realidad en cuanto a lo que uno está buscando, ¿no? Siguiente, Ale, de favor. Bien, ¿cuáles son estas, ahora sí, cómo se describen las investigaciones colectivas como estudios? Bueno, que se conducen en ambientes naturales, eso es fundamental, o sea, es básico, es un punto de partida, en donde las variables no se definen como el propósito de manipularse, o sea, esta relación causal, ajá, esta relación causa-efecto, ¿no? A veces no es así como a veces pensamos. Creo que muchas veces vamos haciendo una investigación de corte cualitativo y le vamos dando peso, ajá, a otros elementos que también son importantes y que al inicio de la investigación no los habíamos considerando, ¿no? Tres, al igual, en los cuales las preguntas de investigación no siempre se han conceptualizado ni definido por completo. Y creo que este es un punto bien interesante, o sea, porque a veces mientras más vamos nosotros inmiscuyéndonos en el campo, mientras más vamos nosotros involucrándonos con algunos actores, metiéndonos al contexto, nos vamos dando cuenta de que nuestra pregunta original que motivó nuestra incursión al campo desde el principio de nuestra investigación, pues era completamente distinta. A diferencia, por ejemplo, de los enfoques de corte cuantitativo, ¿no? O sea, ahí sí se hace una revisión de la literatura y se encuentran precisamente las variables y se buscan estas relaciones causales, ¿no? Bien, el siguiente paso es en los que la recolección de los datos está influido por las experiencias de los participantes más que por la aplicación de un instrumento de medición. Entonces, en el siguiente punto es en donde los significados se extraen de los datos y no necesitan reducirse a números ni deben de analizarse estadísticamente. Adelante, siguiente, Ale, por favor. Bien, y ya casi para concluir, esta es una síntesis, ¿no?, de la investigación cualitativa. Es precisamente cómo se observan los eventos ordinarios y las actividades cotidianas, y de ahí este enfoque eminentemente con un fuerte perfil antropológico. Ajá, se involucra a las personas y su experiencia personal y sus vínculos que se establece precisamente con otros actores, con otros contextos, y de ahí nosotros tenemos que ir buscando también nuestros modelos de análisis que nos permitan, obviamente, poder describir, analizar y poder en su momento vincular, ¿no? Yo creo que aquí el enfoque cualitativo tiene, a mi juicio, tres elementos fundamentales. Es describir, analizar y vincular. O sea, cuando uno está haciendo el vínculo del análisis, pues, ¿qué es lo que uno está haciendo? Pues obviamente está dándole el peso a los eventos que son característicos y que tienen mayor relevancia para la explicación de los fenómenos a partir, obviamente, de un llamémosle, modelo, ¿no? Ajá. Eso es fundamental porque yo he leído, por ejemplo, documentos, ajá, o algunas tesis en donde, pues, son sumamente robustos, ¿no? Y que a veces es muy fácil de que nos vayamos por otras rutas cuando, si una vez uno encuentra un modelo y le empieza a dar el peso a los fenómenos que está uno analizando, pues obviamente eso puede conducir mucho mejor una investigación, ¿no?
Bien, utiliza diversas técnicas de investigación y habilidades sociales de una manera flexible. Entonces, aún así creo que es necesario, o sea, también poder identificar qué es lo que uno requiere. O sea, si yo quiero de alguna manera utilizar una entrevista estructurada, bueno, ¿qué es lo que me va a permitir poder tener como análisis de datos una entrevista estructurada? O sea, a lo mejor hacer un estudio comparativo, posiblemente. Si yo voy a estar trabajando con una entrevista en profundidad, pues qué es lo que debo, qué tratamiento le debo de hacer al dato. Bueno, o sea, a lo mejor aquí el dato me va a proporcionar pues un análisis de un discurso, completamente abierto, y ahí hay que estar buscando estos nodos que obviamente nos va a permitir el concepto, ¿no? Un tanto como lo plantearía Foucault desde la perspectiva de la antropología lingüística, ¿no? O como lo plantearía Levi Strauss desde el estructuralismo, de qué manera estamos estructurando precisamente estas formas de definir precisamente algunos elementos que pudieran tener algún vínculo para la explicación del fenómeno. Produce datos en forma de notas extensas, diagramas, mapas y cuadros humanos. Eso es fundamental. Y aquí también se puede utilizar mucho la estadística descriptiva, desde luego, como una herramienta más. O sea, y aquí yo vuelvo a insistir, si eres, a veces hay quienes dicen, no es que mi formación nunca vi estadística multidimensional. Bueno, pues no pasa absolutamente nada, pero creo que estadística descriptiva sí. Y la puedes utilizar obviamente como una herramienta que te va a permitir obviamente poder explicar mejor el contexto, ¿no? Y obviamente se sigue una perspectiva, solamente como me han contado, holística, aunque yo plantearía este punto como un punto fundamental, ¿no? Un punto, llamémosle previo, es decir, vámonos a la filosofía, ¿para qué investigo, no? ¿Cuál es mi propósito al investigar? ¿Hasta dónde quiero llegar al momento? Y en estas preguntas que yo me debo hacer, estoy ya en el campo, obviamente, de la filosofía, ¿no? En el campo de la filosofía, que obviamente es sumamente importante. Y obviamente entiende a los participantes y desarrolla empatía con ellos, mantiene una doble perspectiva, por ejemplo, explícita e implícita entre dónde se encuentra precisamente el sujeto, la información que nos proporciona y la forma en cómo nosotros obviamente la identificamos. Y bueno, observa los procesos sin interrumpir o alterar o imponer un punto de vista y es capaz de manejar paradojas, incertidumbre, dilemas éticos y, desde luego, ambigüedad. Busca la dispersión y expansión de los datos e información. Y bueno, ya hasta aquí me gustaría dejarle para tener más tiempo para la discusión que pudiéramos, obviamente, entablar con los demás compañeros. Lo que yo les comento, por ejemplo, es que, bueno, en su momento he trabajado con Ale en algunos proyectos y ha trabajado algunas metodologías, por ejemplo, historias de vida, el point turning, y le ha funcionado muy bien. En nuestro caso, que a propósito aprovecho para disculpar a nuestro amigo Jorge Pérez, tuvo un compromiso y me pidió que lo disculpara por no poder asistir el día de hoy, pero con él, por ejemplo, hemos trabajado de una forma en donde utilizamos la metodología de corte cualitativo para, uno, para conocer el contexto, dos, para ir clarificando las variables si es que en su momento se va a hacer un modelo de corte econométrico, y tres, para conocer a los actores en cuanto a los entornos en donde obviamente se desarrolla. Y bueno, pues ahora sí que esto es lo que les hemos preparado. Muchísimas gracias. Entre Ale y un servidor. Que se dio más la mano de Ale, aquí los corazoncitos y todo este asunto, ¿no? Pero bueno, estamos a la orden. Muchísimas gracias, doctor Romeo, por su interesante argumentación, participación, exposición. Quedamos atentos a sus inquietudes. Yo por mi parte quiero hacer ahora también
un aporte con lo que ya ha expuesto el profesor Adolfo, pero queremos escuchar primeramente sus inquietudes. Adelante, Raúl. Sí, bueno, plantear que comparto la perspectiva que ha expuesto Rogelio y bueno, y las cuestiones obviamente de teoría del conocimiento que has expuesto, Janine, y en cierta forma sí que ha venido muy bien la secuencia porque en cierta forma sí que hemos avanzado mucho en teoría del conocimiento, pero para acabar, como en un momento comentaste de tu exposición, que algunas revistas o tienen modelo econométrico o no te publican, con lo cual hemos caído en cierto fundamentalismo cuando, como también señalaba Rogelio, el bagaje de teoría del conocimiento es muy robusto y hemos avanzado mucho. Entonces sí que me ha gustado de la exposición, bueno, comparto la perspectiva, pero también es fácil que la compartamos porque tenemos una trayectoria similar. Venimos de la economía, pero nos hemos abierto a lo largo de nuestra trayectoria investigadora hacia el conjunto de las ciencias sociales, pero sí que es verdad, yo recuerdo en mis estudios de economía donde no vi nada quali, todo era quanti, y ni siquiera se planteaba la perspectiva cualitativa. Por otra parte, ahora que me desempeño en un departamento de sociología, tengo compañeros que no contemplan la perspectiva cuantitativa y la rechazan de plano. En ese sentido nos vemos entre dos fundamentalismos entre los cuales no hay diálogo. Y muchas veces cuando tengo que dirigir investigaciones y investigadores novales te vienen al despacho para plantear sus trabajos fin de máster, sus trabajos fin de grado y demás, te plantean, pero ¿qué metodología es mejor? ¿No? Y dices, bueno, ¿mejor para qué? Obviamente en función del objetivo, como muy bien estábamos observando, tendremos una metodología más acorde o más robusta, más potente u otra, ¿no? En ese sentido, yo recalcaría, bueno, lo que estábamos comentando ahora, Rogelio, que es para conocer los agentes, para ver su discurso, pero no solo para ver por qué actúan los agentes, para comprender, porque ciertamente podemos aplicar, que es una herramienta útil muchas veces, una escala de Likert, pero una escala de Likert se te queda como muy en la superficie y no te permite profundizar, como sí que puedes profundizar con una entrevista semiestructurada, con una entrevista estructurada, con un grupo de discusión, con una historia de vida, etcétera, etcétera. Entonces, recalcar la importancia de ese diálogo, de ese mejor para qué objetivos, y que en función del objetivo pues veamos la metodología más acorde. Porque también observamos muchas veces cómo la propia academia nos tienta, en base al productivismo en el cual estamos inmersos, a que sea más importante la técnica que el objetivo o la finalidad. En ese sentido, conozco muchos colegas que bueno, aprenden la técnica de moda y la replican a cuestiones que tengan para ellos más o menos sentido, eso no les importa nada. Lo único es replicar ese ejercicio N veces, en N publicaciones, con algunas cuestiones que dirías, pero si lo que planteas no tiene mucho sentido, pero da igual, es replicar un ejercicio que está de moda, no sé, por ejemplo, los modelos de ecuaciones estructurales, ¿no? Pues una herramienta muy potente, pero que si se aplica para ver una cuestión completamente, no sé, una obviedad, o pues dices, pues diríamos técnicamente el ejercicio está bien, pero no aporta un avance del conocimiento, puesto que es... Entonces, observamos muchas veces esa cuestión de confundir o en este caso no confunden, simplemente la academia les lleva a replicar una técnica con un ejercicio, como un ejercicio productivista. Y bueno, el recalcar la importancia en las ciencias sociales también de dominar, como estaban señalando los ponentes, de dominar las dos técnicas, porque también te encuentras alumnos que te dicen, es que tengo aversión a la estadística, y pues es una pena, porque lo que tú quieres plantear
por medios cualitativos no se puede, porque no estás intentando profundizar en un discurso, si lo que quieres es ver cuantificar una circunstancia o ver la incidencia de la circunstancia. Y los vecinos de tu escalera o de tu comunidad más cercana, más próxima, no son representativos, ¿no? Entonces, observamos también esa cuestión de limitación que bueno, bien porque en los estudios de determinadas licenciaturas o determinados grados no contemplaban una de las dos perspectivas, o bien porque se encuentran con, diríamos, estos fundamentalistas que les plantean que una no es válida y entonces pues la gente no se desempeña o no les enseña. Tengo compañeros, por ejemplo, que les tocan dar métodos de investigación y la parte cuantitativa no la desarrollan y dices, pero estás incumpliendo el programa. Ya, pero es que entonces los egresados vienen con unos sesgos en cuantitativa pues tremendos que van arrastrando. Entonces, la importancia, bueno, recalcar la importancia del dominio de las distintas técnicas para poder aplicarlas al objetivo que nos planteemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Con tus apreciaciones creo que tenemos mucho que aportar, porque mientras el enfoque sea generalista, asociado a los datos, también entonces tenemos muchos vicios y muchos sesgos a nivel de la investigación. Es mi punto de vista, irresponsablemente lo digo. Ahora les comparto algo, pero por acá tenemos la participación de Rosa. Y vamos a escucharla si les parece y ya luego enseguida, no sé quiénes más se animan a participar. Buenos días, ¿sí me escuchan bien? Sí, Rosa, sigue Sí, en la palabra Roberto y luego a Adolfo. Ok, bueno, yo voy a hablar desde el punto de vista de estudiante, porque me encuentro ahorita en este momento haciendo el programa doctoral y precisamente lo que decía el doctor Raúl y el doctor Coco, tienen toda la razón también usted. Pareciera que en los programas doctorales nos llevaran a un adoctrinamiento en donde nos definen, dependiendo del área en la que estamos trabajando, por ejemplo, en el caso, en el área administrativa, bueno, pues los datos válidos son cuantitativos, debes de tener el cuánto, el que si es generalizable o no la información. Y dejamos de lado un poco el ver aspectos de fenómenos que se encuentran presentándose también en este ambiente empresarial y que de verdad el aspecto cualitativo nos permite observar, como bien lo comentaba usted, me gustó mucho esta presentación sobre la investigación holística, en donde nos permite primeramente generar una exploración del fenómeno, identificar y diagnosticar qué es lo que vamos a poder cuantificar posteriormente en una investigación más avanzada. Digamos, cuando empiezo a hacer mi protocolo de investigación, pues yo quería trabajar como me lo venían pidiendo, ¿no? Con un estudio cuantitativo en donde yo quisiera generalizar la información que se me estaba, que se iba a presentar. Sin embargo, al ver los datos, como decía bien el doctor Coco, al adentrarte a la investigación, pues te das cuenta de que no tienes esa información, no hay de dónde echar mano. Sin embargo, es un fenómeno importante y sobre todo que te permite observar una situación que se está dando en un contexto y que es muy interesante. Y que con el paso del tiempo y que con el paso de la investigación se pueden presentar algún tipo de situaciones que entonces sí te permitan ver el fenómeno ya desde un punto de vista cuantitativo, pero dentro de la investigación, ya cuando, como decía bien usted, ya cuando estás dentro del tema, ya cuando estás inmerso en esa situación, ya puedes observar ciertos puntos de vista que te permiten hacerlo cuantitativo. Bueno, en mi caso yo tengo digamos, se me va la palabra, el privilegio de estar, de colaborar en un grupo de investigación
donde está el doctor Cocteau, el doctor Rogelio, en donde puedo verme desde los dos puntos de vista, ¿no? Desde el cuantitativo con el doctor Jorge, en donde él apunta toda la información, la estructura de manera clara, pero también desde ese contexto cualitativo con el doctor Rogelio, con la doctora Isabel, que me permiten explorar y me dicen, no, espérate, o sea, busca más, lee más, visualiza el fenómeno, adéntrate al fenómeno y posteriormente se va a poder hacer esa investigación. Pero lo veo en mis otros compañeros que estamos estudiando el mismo plan de estudios, que estamos estudiando el mismo programa y que en su ambiente no es así. No es así porque precisamente sus profesores están más enfocados a lo que comentaba el doctor Raúl, en donde el objetivo es la publicación, el objetivo es las revistas, y que sí es importante, no creo que esto no sea importante, sí es muy importante para el investigador, sin embargo, pues sí llega como el punto del adoctrinamiento, o sea, el querer hacer investigaciones o el querer realizar algún tipo de publicación sin ningún objetivo, simplemente porque el modelo estadístico o el modelo econométrico es interesante y como decía el doctor Raúl, pues lo podemos aplicar en varias cosas y hacemos más publicaciones. Pues muchas gracias. Y ahí, como esto es como mi vista como estudiante. Muchísimas gracias, Rosa. Me gustaría que me dijera solamente cuál es tu variable de estudio. Tenemos en la solicitud de palabra Laura Jiménez, Roberto y Rogelio. No sé si Roberto y Rogelio me permiten darle la palabra a Laurita. Yo sé que hay equidad de género, pero pues las damas primero, ¿les parece? No, qué hermosa, a mi querida amiga. Quiero decirles que de los dos temas me parecieron muy interesantes. El tema de Janine, el tema de Rogelio, creo que son muy importantes, sobre todo para desarrollar investigación. Y bueno, mi participación era en torno a lo que decía Rosita. Rosita es alumna del doctorado, es una alumna muy distinguida. Y precisamente estamos luchando contra eso, ¿no? Porque el doctorado en gestión estratégica de negocios ahora está muy enfocado a los trabajos de corte cuantitativo y no es porque se estableciera así desde el arranque del programa, sino que pues la administración que tenemos ahora pues así lo marca y lo dicta. Pero una de las cosas que decía el doctor Rogelio y me parece también muy acertada es que depende del área de investigación, depende del trabajo que desarrolle, el método que puede utilizar y además se pueden complementar también los dos. Y ahí es donde entra la parte de cómo vas a fundamentar, ¿no? La idea de tu trabajo de investigación y en base a eso validar el recurso que vas a utilizar para poderlo desarrollar. Seguimos en la trinchera, mi querida amiga. Sí, y yo creo y me da mucho gusto escuchar a Rosa María y me da mucho gusto escuchar a los compañeros porque precisamente desde la academia es donde podemos alzar la voz y como dice Raúl, pues bueno, depende del trabajo de investigación, depende de a dónde quisiéramos llegar, es el método que se puede validar, ¿sí? Muchísimas gracias. Aquí estamos. Gracias. Gracias, Laurita. Le damos la palabra a Roberto. Gracias. ¿Se escucha bien? Sí, bueno, primero nomás para saludarlos y felicitar a Janine y a Rogelio y a Alejandra por la presentación que llevaron a cabo. Pues fue construida de manera que se entendió y pues así como se explica la investigación. Claro, lo que dijo Raúl, pues ese corolario, ¿no? Me tocó a mí aprender a investigar con Raúl. Yo estaba estudiando el doctorado y con él. Y también en ese momento tenía la doctora Cirila y sus cortes de ellos, bueno, sin estar casado con ninguno de los dos cortes de estudios, pues más son de corte quali, ¿no? Donde la doctora Cirila, como socióloga, como ahora digo, en el caso de Raúl, bueno, conoce los dos métodos, ¿no?
y en mi caso particular usé más el de corte quali. Pero sin embargo también lo que dice Rosa, que tuve oportunidad a partir del 2010 de estar trabajando con Jorge Pérez y entonces él analiza el contexto, te da la información y uno en la parte ya de estudiar ya pues a los actores, llevar a cabo entrevistas y lograr conjuntar una explicación más clara del problema, ¿no? Y yo llevaría ahí que tenemos el objetivo, que es el que nos va a guiar a buscar el método, no, que no sea la importancia de la técnica, sino el objetivo que se busca en la investigación. Y no olvidar que no solamente creo que debemos quedarnos con encontrar el problema y describirlo y explicarlo, sino buscar soluciones a esto, ¿no? Entonces, ahí donde, pues entrando con la investigación participativa, donde que los actores los involucramos a que también ellos lleven a cabo aquello que se ha descubierto y que se ha encontrado, para encontrar una respuesta y mejore nuestra calidad de vida en lo que se está estudiando, ¿no? Entonces, esa segunda parte, que son los programas de intervención, que son los que también Rogelio maneja muy bien, o sea, no solamente llegar a describir y explicar, sino también con modelos de intervención, llegar a hacer cambios importantes en el problema. Y en base a eso, bueno, pues llevamos nuestro trabajo con nosotros y todo lo que ustedes han explicado, pues lo confirma, ¿no? Y en el caso de que tuve oportunidad del doctorado, bueno, hay doctorados como el de comercio o los de Victoria que tienen otro tipo de corte distinto. Y claro, uno ya con su experiencia pues lo va de alguna forma desarrollando y dándoles a ver que los dos son tan importantes, ¿no? El corte quali como el quanti y que los dos se complementan y que son parte para encontrar aquello que queremos buscar, evidenciar, la verdad o nuestra propia realidad. Entonces, bueno, pues felicitarlos, ¿verdad? Y para mí, pues yo sigo aprendiendo con ustedes y con mi querido Roger. Pues eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Mucho gusto escucharte, Roberto. No sé si alguien más desea participar. Estamos atentos. Pues, si no hay otra participación y me permiten, pues le comparto acá un poquito una laminilla. Estas son las láminas originales. A la doctora Jacqueline, por acá tengo en el chat algo. Gracias, doctor Héctor, por sus amables y generosas palabras para con nosotros. Fíjense, una de las cosas que nosotros argumentamos, no se entienda como crítica, son argumentos para optimizar, es que hemos tendido a una generalización por el aspecto del tratamiento del dato. Pero en todos los niveles se requieren datos y se pueden usar datos de tipo alfanumérico. Entonces, estas técnicas que están asociadas, las técnicas asociadas a la fenomenología, al materialismo, al pragmatismo sociologista y al estructuralismo. Perdón, qué pena. Qué pena con ustedes. Y al estructuralismo, entonces, nos orientan hacia eso que llamamos paradigma cualitativo. Y estas técnicas del positivismo, del empirismo y del pragmatismo, que usan más datos numéricos, entonces nos han orientado a hablar de paradigma cualitativo y paradigma cuantitativo. Pero recordemos que no son los datos lo que definen la investigación, ni el nivel ni el tipo. Lo que define el tipo y el nivel de la investigación es el objetivo. Entonces yo voy a hacer por acá un ejemplo muy rapidito, ¿verdad? Con base en esta escala para que podamos ver cómo lo cualitativo y lo cuantitativo está en cada uno de estos aspectos. Entonces, fíjense, en una investigación exploratoria, que una de las cosas que siempre nos dicen es que no hay nivel en una exploratoria para el doctorado, como lo decía antes, dependiendo del alcance que este tenga, sí puede ser de alcance doctoral y puede sacar más de una tesis, ¿verdad? Como ejemplificaba ahora. Si estamos explorando en este instante Marte y Júpiter, seguramente vamos a tener datos cualitativos y cuantitativos, ¿sí? Encontramos tantos cráteres, ¿verdad? Y vamos a describir posteriormente cada uno de los cráteres. Entonces, de este nivel nos iríamos a este otro nivel. Entonces, el nivel descriptivo se da a través de fenomenología y empirismo. Y entonces, si estamos describiendo, ¿verdad?, lo que sucede en el fenómeno desde el interior,
es fenomenología, o sea, desde la realidad en el interior. Ahora, si estamos mirando desde afuera, lo que percibimos, ¿verdad? Al describirlo, es un nivel, desde un paradigma empírico. En ambos podemos utilizar igual datos numéricos y datos cualitativos. Entonces, nosotros allí podemos establecer diferentes aspectos. Entonces, si nosotros nos tocara, con todo respeto, Raúl, yo no sé nada de pobreza, siempre lo digo, pero voy a tomar esa categoría que sé que es estudiada por muchos miembros de nuestro equipo. Si vamos a describir la pobreza como un fenómeno, un contexto, ¿verdad? Pues si lo describimos desde la mirada de quienes están en ese contexto, estamos haciendo un estudio fenomenológico. Si lo describimos desde lo que estamos observando los investigadores desde afuera, ¿sí? Adelante. Bien, gracias. ¿Con quién? Hola. Sí, cuéntame. Si lo describimos desde el aspecto, decía, desde afuera, entonces vamos a estar en un abordaje fenomenológico, ¿verdad? Permítanme un momentico establecer aquí esto. Luego, cuando vamos a analizar datos, ¿cómo analizamos datos? Tenemos que analizar datos usando paradigmas que nos permitan estos análisis, que nos permitan comparaciones y que luego nos permitan explicaciones. Entonces, cada vez que avanzamos en un nivel, ¿verdad? Nosotros estamos, de alguna manera, transitando por diferentes paradigmas. Y también tendríamos datos cualitativos o cuantitativos. Las técnicas no son exclusivas de un paradigma. Hay gente que dice, como hizo entrevista, es un paradigma cualitativo. No es cierto. En una entrevista, en una historia de vida, hay gente que nos puede dar datos numéricos que podemos contabilizar. Una mujer que explica su drama, por ejemplo, de violencia de género, nos puede decir cuántas veces fue violentada. ¿Las contamos o no? Por ejemplo. Entonces, nosotros tenemos que ir mirando que le hemos puesto más tema a los datos y a las técnicas muchas veces que a otros aspectos que aquí ubicaba, esto como para explicar los aspectos cualitativos. Si mi objetivo general está en este nivel de proponer unas estrategias para poner este nivel en el objetivo general, tengo que pasar por todas estas dimensiones en la construcción con los objetivos específicos hasta llegar a esa dimensión del objetivo general. El afán de automatizar, de hacer todo rápido, nos ha llevado a eso. El afán de ir por la verificación, ¿verdad? Por la estadística, por la econometría, por el dato, también nos ha llevado a muchos vicios. El tema de las preguntas es importante porque todas las investigaciones parten de las preguntas que se hace el investigador, pero no siempre estas preguntas son hipótesis, son hipotéticas, ¿verdad? Muchas de estas preguntas orientan la construcción de sus objetivos, el sistema de investigación. Hay orientaciones que van desde supuestos implícitos, ¿verdad? Desde una realidad evidente, como un problema, una necesidad latente. Y otro tema interesante es ver, por ejemplo, cómo en los paradigmas explicativos que usualmente está asociado al estructuralismo, por ejemplo, la gente dice, bueno, el estructuralismo es para generar teorías. ¿Y dónde colocamos entonces las ecuaciones estructuradas? Por ejemplo, no están allí en ese nivel, no nos explican, no nos ayudan a explicar. Y fíjense, las ecuaciones estructuradas son datos numéricos, pero también las generaciones de teorías fundamentadas están en ese mismo nivel, con ese mismo paradigma. Entonces, muchas veces discutimos porque hay tal generalización de lo cualitativo y lo cuantitativo que a veces no nos deja mirar cómo estamos evidentemente transitando todos esos paradigmas durante las construcciones de nuestras investigaciones, ¿verdad? Y en parte todos tenemos razón porque estamos en diferentes abordajes. Yo comprendo perfectamente los abordajes de Creswell, ¿verdad? Que trabaja los paradigmas cualitativos,
pero nos hace falta siempre mantener el hilo conductor de la epistemología de las ciencias y la epistemología del método, para no tergiversar nuestro tránsito en esa búsqueda del conocimiento solamente afianzado en el dato y mucho menos en el dato numérico. Realmente es eso lo que nosotros desde esta comprensión holística queremos para ir haciendo una construcción del conocimiento que cada vez tenga un nivel mayor de alcance, de profundidad, y que nos permita así, poco a poco, como dice ella, como un bucecito, ir avanzando en cada uno de los niveles de la construcción. Entonces, pues esto es fundamentalmente para explicar que sí, que estoy totalmente de acuerdo con la investigación cualitativa, o sea, o con lo que se dice en la investigación cualitativa de alguna manera, y que lo único que observo es que la generalización de lo cualitativo y lo cuantitativo nos enceguece para ver que allí estamos en el tránsito de muy importantes paradigmas de la epistemología de la ciencia, y que estamos haciendo muchas veces esto con gringolas y en automático. Y que debemos generar un poco más de conciencia de esto, como lo estamos desarrollando. Es mi perspectiva con muchísimo cariño y respeto que les comparto, ¿sí? Estoy tan agradecida por todas sus visiones, por todas sus exposiciones. Seguramente el doctor Rogelio también quiere hacer uso de la palabra, y quien en este instante quiera avanzar nuevamente en el uso de la palabra, con mucho gusto. Por allí vi a Raúl que dijo que ya él quería ingresar. Adelante, Raúl. Y también luego vamos, luego de cerrar esta parte, recuerden que están los puntos varios, todos esos avisos parroquiales que tengamos de convocatorias y de todo lo que necesitamos compartir. Bienvenido. Adelante, Raúl. Sí, muchas gracias, Janine. Yo era por precisar. Yo lo que planteé es que en función de la pregunta de investigación que nos planteemos, en función de los objetivos, requeriremos una investigación, a mi juicio, de corte cualitativo o una investigación de corte cuantitativo. Y obviamente se pueden complementar. La apreciación que hacía Rogelio o la que comentaba Roberto, muchas veces para observar distintas caras de un mismo prisma, pues viene muy bien complementar la cuantitativa y cualitativa, pero para dirigirse a objetivos diferentes. Es decir, si yo quiero generalizar o si yo quiero, diríamos, establecer relaciones de tipo correlacional, pues obviamente utilizaré técnicas de corte cuantitativo. Si yo quiero ver los discursos, analizar por qué los agentes hacen determinada cosa, requeriré técnicas de tipo cualitativo. Y en ese sentido, yo sí que discrepo de algunas cuestiones que has comentado. Por ejemplo, en ciencias sociales, para mí, la investigación exploratoria es de un nivel muy bajo y no me sirve el símil de explorar Marte, en el sentido de que si hablamos de ciencias sociales deberíamos aspirar a investigaciones de nivel explicativo y explicar la realidad o interpretar la realidad y no quedarnos simplemente en explorarla o describirla, que me parece un nivel muy pobre y bueno, pues a efectos de una investigación de tipo de grado o de estudiante pues puede ser de utilidad, pero para una investigación igual que en las entrevistas me parece una técnica cualitativa y aunque nos digan un dato, lo tratamos de forma cualitativa. Si lo que queremos es recoger datos, lo que requiere es un cuestionario. Obviamente el cuestionario puede tener alguna pregunta abierta y en ese sentido podríamos también, aparte de la cuantificación de determinados aspectos, pues recoger en esa pregunta abierta algunas cuestiones para tratarla de forma cualitativa o pseudo-cualitativa o semi-cualitativa, pero que sí que las técnicas te determinan y en ese sentido, pues obviamente toda la modelización econométrica y las técnicas estadísticas, así como los cuestionarios para recogida de información primaria o la utilización de fuentes secundarias estadísticas te llevan hacia las investigaciones de corte cuantitativa y si quieres hacer una investigación de corte cuantitativa no utilices una entrevista por mucho que pueda obtenerse algún tipo de dato porque directamente no estás haciendo un uso eficaz. Al igual que si quieres profundizar en los discursos, pues no apliques una escala de Likert que te va a reflejar en la superficie valores de usted 1 a 5, la importancia que tiene, pues sí, es de utilidad, pero muy limitada si lo que quieres es profundizar en los agentes. Muchas gracias.
Fíjate que esta discusión creo que es muy enriquecedora. Yo para el análisis de discursos y para las relaciones, las correlaciones, no necesariamente uso estadística, uso mucho el recurso relacional, de análisis descriptivos, análisis de correlación, pero no necesariamente numérico. Y esto es muy enriquecedor porque nos permite ver múltiples aristas de lo que estamos haciendo. Es decir, cada uno de nosotros puede hacer uso efectivo y eficiente de diferentes técnicas en diferentes niveles. Y fíjate lo que decías, es real. Pero nos demandan que tiene que ser un nivel explicativo, un nivel evaluativo. Fíjate, estamos en una intrapandemia. ¿Qué hacemos? ¿La explicamos? No, tenemos que comenzar a describirla. Y ya llevamos 1 año y medio describiendo cómo es esto. Y todavía no tenemos la certeza de cómo está operando la pandemia, porque es una realidad que está nueva. Entonces, todo va a depender realmente del contexto, del abordaje que vamos a hacer, de qué vamos a hacer. Pero con la pandemia tuvimos que comenzar a hacer puras investigaciones de corte descriptivo porque era una realidad nueva a la que nos afrontábamos. Pudimos hacer algunos comparativos tomando históricamente la realidad de la gripe española y muchas cosas, pero nos tocó iniciar en cero, en base cero. Por eso es que a veces no podemos pretender que la realidad toda está a nivel de generar teoría, a nivel de generar propuestas y estrategias. Hay que mirar en qué contexto está la investigación. Eso es muy importante y allí pues te doy toda la razón. El objetivo, las preguntas del investigador que se plantea y esos objetivos son fundamentales para dirigir la investigación. Pero no podemos generalizar respecto a que un nivel es el que nos da una altura, un bagaje, un estrellato a nivel de investigación. Cada quien está en función del contexto de lo que investiga, en función de su realidad, de las técnicas, de la profundidad y el alcance que tiene la investigación, cómo lo puede desarrollar. Entonces, a menudo en investigación nos han puesto a generalizar. Las revistas colocan unas etiquetas, unas secciones que dice materiales y métodos. Ven acá, yo no experimenté. ¿Por qué tengo que poner materiales y métodos? Si es un aspecto, una sección para describir el apartado de metodología. No me está disponiendo a que yo tengo que hacer experimentación, que yo tengo que hacer un tipo de investigación. Ese es el cuestionamiento que nos estamos haciendo hoy en día. Creo que el profe Alfredo, perdón, está levantando la mano. Por favor, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Muchas gracias por la información y por la discusión también que se está vertiendo. Yo creo que eso fortalece mucho también algunas posturas y confirma que debemos de trabajar en conjunto quienes tengan cierta especialización o estén más acostumbrados a trabajar con determinado tipo de herramientas y poderlas combinar, ¿no? En estos dos enfoques, si es que los queremos o decidimos clasificarlos en lo quanti y en lo quali. Pero me parece también tu aporte, Janine, con respecto a este proceso, a esta investigación holística y también con lo que comentaba Rogelio. Lo que sí me hace un poco de ruido, entre comillas, es, no sé si lo comentó Raúl, de que si ponían este adjetivo de es pobre una descripción, pero yo creo que también ahí lo alcanzas a responder un poco, Janine, con respecto a qué estamos abordando, qué fenómeno estamos abordando. Podemos, no sé si esto suene peyorativo o no, o esto que también decías, ¿no? Quizá una explicación ya tiene cierto rasgo de solidez en cuanto a la producción de conocimiento, o es decir, en un nivel epistemológico, o una descripción realmente se ve como, ¿no? Como en este escalón que pones, que yo más bien lo veo sí como una espiral o como un tipo de helicoide, pero
hay que entender también que yo considero, desde la perspectiva y la poca experiencia que tengo también en ello, es de cómo estas investigaciones de corte descriptivo proveen en su momento de hipótesis para trabajar y poder tener quizá un abordaje mucho más de tipo robusto en cuanto a estadística. Pensemos un poco en toda la descripción que hace o que hizo Darwin en el origen de las especies, y es un nivel descriptivo de observación. Podemos decir que ese nivel descriptivo de observación de un sujeto con toda su subjetividad, valga la redundancia, hizo de un fenómeno, ¿no? Desde el punto de vista biológico. No obstante, eso sirvió como fundamento para alimentar los futuros trabajos en esa área. Entonces, me parece, digo, yo no lo tomo ni como ofensa ni como nada, pero sí me gustaría, ¿no?, conocer esa parte, o quien haya mencionado eso, de decir por qué se pudiese calificar o no como pobre o falto de solidez una investigación de tipo descriptivo. Yo creo que ahí también ya podemos adelantar un poco la respuesta, es en función del fenómeno que estemos abordando y las circunstancias que nos acontecen. Por lo demás, enriquecedora, reitero, felicidades por la presentación, por la provocación, y un saludo a todas y a todos. Pues sí, Alfredo, yo creo que allí la discusión, no sé si alguien más desea intervenir, por favor abran sus micrófonos, esto es muy importante. Creo que aquí lo que está visto es que cada uno tiene una perspectiva y que tenemos que empezar a expandir, que hay más cantidad de perspectivas, que no podemos volvernos generalistas, exigir que mirar el alcance, el contexto, y yo no terminé de hacer el ejercicio, pero por ejemplo, si yo describo, ¿verdad?, el nivel de pobreza en un espacio particular, luego hago ese análisis, luego puedo compararlo, ese nivel de pobreza con otras ciudades en el mismo país, en otros países y realidades diferentes, luego voy a generar unas explicaciones que pueden ser propias, ¿verdad?, para todos esos contextos. Luego puedo mirar prospectivamente o hacer una proyección, podemos generar una estrategia para darle una solución, ¿verdad?, bien a alguna de esos espacios en los que observamos, o podemos intentar que la estrategia pueda cubrirlos a todos, es decir, una estrategia general o una estrategia concéntrica, o podemos seguir subiendo, ¿verdad?, y pretender hacer un estudio, una práctica evaluativa en un espacio específico, con unas dimensiones específicas. Y así seguimos. Una de las cosas enriquecedoras es que cada investigación, eso que llamamos conclusión, parece que es el cierre, que después de eso nadie puede decir nada más. Y esa conclusión realmente es el punto de partida para la siguiente investigación. Y esto es lo que tiene esta riqueza, que estamos en un continuo, ¿verdad?, redescubrir dentro de ese enigma que tenemos para saber cada vez más. Rogelio, Raúl, adelante. Sí, como fui yo el que dije lo de que me parecía pobre el esquema descriptivo. A ver, la cuestión no es que yo invalide la investigación descriptiva. De hecho, pues muchas veces cuando estás haciendo un quali, entiendo que, como bien señalaba Rogelio, el uso de la estadística descriptiva pues nos puede perfectamente ubicar el fenómeno, ver la magnitud del mismo, y puede ser muy enriquecedor. Lo que señalaba, e incluso yo creo que Alfredo lo estaba planteando, como una fase, como una etapa previa. De hecho, Darwin después lo que hace es, sobre la base de la descripción, plantear una teoría, ¿no? Entonces, sí que hay un método inductivo de lo particular pasa a la construcción de la teoría. En ese sentido, yo no cuestionaba la validez en ningún momento del ámbito descriptivo, sino que lo planteaba en términos de etapa constructiva, ¿no? Entonces, obviamente, y muy bien lo estaba señalando Janine, a efectos de comparación, un diagnóstico es un conocimiento científico y perfectamente te puede
señalar cómo se manifiesta ese fenómeno en una realidad. Lo que planteaba es que la aspiración como un elemento de etapa, no como, entiéndaseme, no como un elemento no válido, sino como un elemento de construcción dentro de lo que sería la construcción del conocimiento, ¿no? Gracias. Sí, Yo quiero comentar algo, muy poquito sobre lo que comenta ahorita nuestro compañero Raúl. Los análisis descriptivos se utilizan mucho en la administración empresarial. La toma de decisiones cotidiana viene a base de análisis descriptivos de nuestras regresiones, de nuestras estadísticas, del comportamiento de las variables de la empresa, ¿verdad? Sin embargo, lo cualitativo es muy del investigador, porque no hay mejor análisis cualitativo que la interpretación de los resultados de un diseño experimental cuantitativo, porque una correlación, un análisis de varianza requiere forzosamente el análisis cualitativo del investigador. Entonces era lo único que quería aportar. Muchas gracias por de verdad, excelente discusión, como excelente presentación. Los felicito y con un gran reconocimiento. Muchas gracias a todos. Adelante, Rogelio, por favor. Gracias, Héctor. Sí, yo creo que, híjole, realmente aquí nos podemos pasar a hacer el seminario de Quali y vamos a salir con muchas más vertientes y aristas. Pero creo que aquí lo más yo considero importante, y eso es una reflexión que yo luego me hago, es un elemento de índole ético. Y que Janine ya lo mencionó por ahí en algún momento, ¿no? ¿Y a qué hago alusión? Regularmente tenemos a lo mejor una mayor preferencia por utilizar una determinada orientación que por otra. Aunque conozcamos las dos, siempre vamos a querer llevarnos el futuro de una investigación hacia esta parte que nosotros consideramos que es la más cómoda para nosotros. Y ahí creo que en algunas ocasiones nos autolimitamos. Entonces yo creo que aquí, en ese sentido, como investigadores, creo que siempre debemos estar abiertos precisamente a inclusive estar buscando otras técnicas e inclusive estar, no sé, una vez estaba checando qué tanto ha avanzado el software, por ejemplo, para el análisis científico. Digo, yo cuando estudié economía y nos checamos, por ejemplo, álgebra lineal, veíamos matrices y nos decían, nada más se puede desarrollar, podemos hacer por el método de Gauss-Jordan una solución de una matriz 3x3 y nos aventábamos 2 días. Ahorita eso es, caray, es la preprimaria, ¿no? Con el desarrollo del software, tanto en lo quanti como en lo quali. Entonces, creo que aquí lo importante es que cuando nosotros tenemos la oportunidad de hacer investigación, creo que la pregunta de investigación, el objetivo de la investigación, nos va tal vez a meternos a una discusión para identificar cuál puede ser la técnica. Pero sabemos perfectamente bien que si yo quiero hacer una generalización, y si nada más son 3 actores, pues los entrevisto. Pero si son 3 millones, pues tomo una muestra, ¿no? Entonces de ahí correlaciono. Ya busco inferencia estadística. Y ya cuando busco esta inferencia estadística, ya estoy en otro campo. En un campo evidentemente cuantitativo. No puedo hacer inferencia desde lo cual, porque mi objetivo no es la generalización. Entonces, ¿qué me está dando prácticamente la definición? Pues el mismo objetivo de mi investigación. La otra que también yo considero de índole ético y de ético personal es a veces decir, no lo sé, ¿no? No lo sé, ¿no? O sea, a lo mejor todos tenemos una especialidad y nos movemos en ciertas disciplinas o en cierta área de conocimiento y manejamos algunas técnicas. Pero a veces cuando uno dice, ¿sabes qué? Pues yo no te puedo apoyar porque a lo mejor tal colega es más fuerte en esta orientación. Él te puede ayudar.
Y yo creo que sería lo más objetivo, a decir, esto no se puede hacer, y yo, vente para mi área. Que a veces es común, ¿eh? Ajá. ¿Quién te ha dicho que esto es buscar conocimiento? ¿Quién te ha dicho que esto es hacer investigación? No, 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 no. Estás perdido. Lo bueno es lo que yo sé hacer. Que creo que ahí hay una gran cantidad de situaciones que se han presentado, ¿no? Entonces yo creo que aquí sí se vale decir no sé, ajá, y se vale orientar hacia quien uno cree que a lo mejor es el más hábil en el dominio de ciertas técnicas. Lo ideal, obviamente, es que la experiencia nos la da el tiempo y la apertura que nosotros tengamos a seguir explorando precisamente otras técnicas, ¿no? Que uno diría, híjole, yo realmente no lo sé, pero está en esta orientación, pues vamos a meterle, ¿no? Vamos a ver qué nos resulta. Y ahí, por ejemplo, Ale, cuando hizo su tesis doctoral, pues por ahí tenía ahí algunas dudas, empezaba a manejar algunas técnicas muy interesantes y que de alguna manera también viene a conformar posteriormente nuestro, llamémosle, haber, ajá, en el sentido de la práctica que uno va teniendo. Pero creo que sí es complicado cuando uno descarta o autodescarta, ajá, al que uno estaba en su momento tal vez contribuyendo en su formación y le decimos, eso no existe, eso no es hacer ciencia, eso no es la búsqueda del conocimiento. Y creo que ahí es a veces complicado, al menos para nuestra práctica, ¿no? Bien, decía todo. Ale, no sé si quieres comentar algo. Bueno, no sé cómo les parece, pero de verdad que ha sido una jornada, pues nada diferente. Por allí creo que Alfredo la calificó como provocadora. Pues no ha sido la intención, sino justamente esto, Bueno. que hablemos, que podamos discernir juntos nuestras múltiples visiones. Y eso está bien. Y no conocer lo que hace otro está bien, y aceptar y respetar la posición que tiene el otro investigador también está bien y es loable hacerlo, porque el hecho de que lo esté haciendo por otra vía, por otro camino, no lo voy a respetar, sino que debo calzarme esos zapatos. No sé, hay anuncios parroquiales. Provocadora la generación de conocimientos, dice. Gracias, profe, es un honor que nos hace. Hay anuncios parroquiales. El profe Juan Vanegas tenía una convocatoria para socializar. ¿Alguien más tiene algún aspecto para socializar? ¿Alguna convocatoria? ¿Algún pues algo para aportar, convocatorias de libro, eventos? Recuerden que en el chat de WhatsApp pueden socializar eso también, como tal. Quienes no estén en el chat de WhatsApp y quieran estar, me escriben un correíto que yo con mucho gusto allí los vinculo, les brindo el soporte. No sé, el profe Juan Vanegas, por favor, nos hace el honor de compartir la convocatoria. Muy buenas tardes para todos, espero se encuentren bien. Profe, usted lo puede enviar como al chat ya que la tienen. Simplemente es una convocatoria que un colega mexicano de la Universidad de Guadalajara nos hizo llegar a los integrantes del grupo, y pues cobra relevancia y sentido con la discusión que acabamos de tener, dado que versa sobre problemas sociales complejos y políticas públicas, metodologías alternativas para su estudio. Digamos que acá tiene cabida, ellos hablan de 3 niveles de atributos que deben tener los capítulos, desde el punto de vista de metodologías alternativas, desde el punto de vista minoritaria, que dicen que son poco usadas por el grueso de la comunidad epistémica en una disciplina dada, otro tipo de metodologías que tengan un sentido crítico, que disputen la validez epistemológica del instrumental analítico de la ciencia, y un conjunto de metodologías que llaman alternativas, que son de uso reciente en el campo de estudio. Allí digamos que en la convocatoria está como el detalle, y puede ser interesante en el sentido de algunos de ustedes, de trabajos que tengan para participar allí. Pero básicamente eso, profe. Un feliz día para todos y que estén muy bien. Muchísimas gracias, profe, por socializar
esa convocatoria, pues siéntanse. Y la profesora se las hará llegar al chat de cada uno de ustedes. Ya se los acabo de socializar al chat del grupo y como les digo, al enviar nuestra intención es generar un acta de la reunión, por breve que sea, y pues el video socializar, si les parece, de tal manera que pues quienes no se pudieron conectar y quieren conocer un poco de qué trabajamos, qué tratamos, aquí está. En la próxima reunión tengo acá previsto, lamentablemente no está, ya ahí les voy contando, tenemos previsto 2 aspectos, tenemos manejo de microdatos de INEGI en Stata y el Poder BI. El Poder BI lo tiene el profesor Jorge Aníbal y el manejo de microdatas lo tiene Jorge Alberto Pérez. Me comunico con ellos. Yo sé que el profe Jorge Aníbal está conectado, pero me comunicaré con los dos para ver si los dos pueden tratar esos 2 temas en una misma sesión. Siendo las 12:04, no siendo más, quedo atenta de sus apreciaciones. Bienvenidos, activen sus micrófonos y si pueden activar sus cámaras, hago el último registro de la reunión. Ahí yo les voy tomando durante la reunión foticos, igual yo se las envío en la presentación como hicimos la vez pasada. ¿Sí? Rogelio, si me puede socializar la presentación con Alexandra. ¿Alguien hablaba allí? Aló, aló. Ah, sí, yo, Arely. Sí, pues podemos tener, excelentes las presentaciones, pero ¿podemos tener acceso a las presentaciones? Sí, le acabo de escribir al profe Rogelio para enviárselas ambas. Con mucho Muy bien, gusto. muchas gracias. Sí. La única que no debo socializar es la última que les compartía, porque es de la profesora Jacqueline Hurtado. Muy bien. Le pido autorización a ella y se las comparto también. ¿Listo? Muy bien, gracias. Sí. Gracias, doctora. Felicidades a todos. Hago el registro. Un fuerte abrazo a todos y todas. Saludos, un gusto conocerlos. Nos vemos. Feliz tarde para todos. Ojalá ya te integres. Sí, claro que sí. Saludos.